la sociedad, con esto de la paridad del dólar, la gente no lo sufría. Así que bueno, eso. Otra de las medidas que se tomó en el gobierno de Carlos Menem fue las reformas laborales, que básicamente tenían como objetivo adaptar lo que sería las exigencias del modelo económico al mercado de trabajo. O sea, todas las exigencias que tenían el modelo económico que este mismo implantaba, se las trataba de acoplar y adaptar al mercado de trabajo. Con estas reformas surgieron muchas leyes que lo que hicieron fue darle cierto poder a las empresas, haciendo que se les facilitara poder reducirle los derechos y la estabilidad a los trabajadores. Bueno, para que estas medidas realmente fueran aceptadas y se pudieran llevar a cabo, el gobierno lo que hizo fue justificarlas, argumentando que básicamente lo que ellos trataban de hacer era aumentar la competitividad que se había perdido por las privatizaciones masivas, ya que la Argentina no estaba produciendo empleos, la competitividad nacional se había perdido por completo porque todas las empresas estatales se habían ido, ya que Menem, como había dicho anteriormente, empezó a privatizar todo debido a la ley de reforma del Estado. Esto lo que iba a generar, más allá del aumento de la competitividad, era reducir costos, fomentar la creación nueva del empleo para poder generar una mejor economía y mejores salarios a los trabajadores. Pero cuando estas reformas se terminaron llevando a cabo, realmente no se esperaba, no pasó lo que se esperaba, sino que terminaron surgiendo todo lo contrario. Empezó a surgir los despidos, el empleo precario, los trabajadores empezaron a tener muchos menos derechos de los que ya se tenían y los sindicatos empezaron a verse decaídos. Otro proyecto de ley que tiene una extraordinaria significación para toda nuestra juventud, el que dispone la adquisición de la mayoría de edad a los 18 años. Su pronta sanción será todo un símbolo para un país que pretende incorporar de un modo vital y apasionado una fuerza juvenil capaz de ser artífice de una realidad distinta y mejor. En materia laboral y en homenaje a los trabajadores en este 1 de mayo, también me permito instar a la pronta sanción de la nueva Ley Nacional de Empleo, que permitirá modernizar la legislación laboral para adaptarla a nuestras necesidades productivas y posibilitará la creación de nuevas fuentes de trabajo. Todo esto era lo que se esperaba. Empleo, más salarios justos. ¿Pero qué generó? Pobreza. Las medidas más destacadas fueron la Ley del Empleo y la Ley de Accidente de Trabajo, que se sancionaron ambas en 1991. Lo que planteaban eran los contratos temporales y parciales, a los cuales estos mismos se los llamaron contrato basura. También permitía que las indemnizaciones por despido disminuyeran y se redujeran los aportes patronales a la seguridad nacional. Con el decreto 1334/91 establecía que solamente se podía negociar un aumento de salario si había más productividad por parte del trabajador, lo que generó un debilitamiento del poder de los sindicatos y la capacidad de negociación de los trabajadores. Todo esto generó como consecuencia el incremento del desempleo, la inseguridad laboral y el miedo de perder el empleo. Como se había dicho antes, este miedo se infundó tanto en la sociedad que las protestas y las huelgas por las reformas excluyentes fueron disminuyendo por miedo a ser reemplazados y no por no poder conseguir un nuevo trabajo. En el primer gobierno de Menem, que terminó en 1995, el país estaba económicamente estabilizado, con el 1 a 1, un peso, un dólar. Esto quiere decir que supo estabilizar bastante la economía, pero socialmente estaba bastante fragmentado. En las instituciones había bastante desigualdad. En el gobierno de Menem también se firmó el Pacto de Olivos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de ese Pacto de Olivos se había un acuerdo de una reelección electoral. O sea, Menem podía volver a ser presidente luego de haber estado 6 años. La inflación desapareció, los precios se estabilizaron y por un tiempo pareció que la Argentina había encontrado el buen camino. Pero eso tuvo un costo. Ese costo fue el desempleo y el cierre de fábricas. Y la desigualdad que, bueno, cada día se hacía más fuerte
y se notaba cada vez más. También se privatizó cualquier tipo de empresa, todo lo que se pudo privatizar se privatizó y hubo grandes recortes. Hablando concretamente sobre el Pacto de Olivos, vamos a decir que este es un acuerdo político que se lleva por parte de Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín, que son dos personajes muy importantes de partidos completamente opuestos. Este se lleva a cabo el 14 de noviembre de 1993 en la quinta presidencial de Olivos, de ahí viene su nombre. Y básicamente su objetivo lo que buscaba era poder generar un consenso entre ambos partidos, el Partido Justicialista y el Partido de la UCR, para poder llegar a una reforma constitucional, el cual se terminó concretando en el año 1994. Este acuerdo político fue súper importante porque este definió los puntos más importantes de la reforma constitucional, que se podría decir que se dividieron en tres, que se le llamaron el núcleo de coincidencias básicas. Para nombrarte un par de principales puntos, podríamos decir la reducción de tiempo de presidencia, que pasó de 6 años a 4, la elección rápida de presidente y vicepresidente en balotaje, o por ejemplo también el requisito confesional, es decir, que se elimina el requisito confesional, es decir que ya el presidente no necesariamente tiene que ser católico para poder gobernar. Por otra parte vamos a decir que Menem lanza el decreto 2181/93, en el cual convoca a una consulta popular para saber la opinión del pueblo argentino sobre estas reformas que él quería hacer a la Constitución. Si bien esta consulta popular no se termina dando, debido a todas las encuestas que se iban haciendo, se pudo ver cómo la gente apoyaba esta reforma y realmente le daba el visto bueno. Gracias a este pacto y a la reforma constitucional de 1994, Menem logra incluir la cláusula que permite que un presidente pueda volver a ser reelegido de manera inmediata. Por lo cual, lo que genera esto es que él se vuelva a presentar nuevamente y quede reelecto en 1995, así siguiendo a su segundo mandato. Para concluir, en síntesis, vamos a decir que el Pacto de Olivos fue una herramienta súper esencial para lo que fue el segundo mandato de Carlos Menem, ya que además de que esta reforma permitió modernizar la Constitución, generó al mismo tiempo que él pueda tener esta nueva reelección y que él pueda seguir gobernando más allá de todo lo que generó. Y así, gracias a la ayuda de Raúl Alfonsín y el cambio de la reforma constitucional, Menem logra llegar al gobierno por segunda vez en 1995. De esta manera, el presidente sigue electo.